hablarles un momento bajo la idea, el pensamiento. Dios aún no ha terminado con usted. Dios aún no ha terminado con usted, con nosotros. Amén. Con la ayuda del Señor, espero conducir esta prédica y llevarles precisamente a ese sentir de parte de Dios, de que Él sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, porque Él es quien tiene un determinado momento, un espacio donde desea tenernos por siempre. Mientras ese momento lo esperamos, hay un proceso, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Ustedes y yo fuimos puestos en la tierra por la voluntad de Dios. Desde luego, agradecemos a nuestros padres que fueron los instrumentos para que nosotros viniéramos a la tierra. A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que no fuimos por casualidad, de que nuestros orígenes están en Dios y que desde el momento en que Él nos puso en la tierra, nosotros nos hemos dado cuenta de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Pero esto fue más amplio o mejor entendido cuando decidimos reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Una cosa es que fuimos creados por Dios y otra cosa es que nacimos en Dios, fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Allí ya tuvo que actuar la parte voluntad, su fe, su necesidad espiritual. Y creo que todos nos recordamos de ese momento maravilloso, extraordinario, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Quizás su manera o su forma en que lo hizo fue de una manera muy pasiva, posiblemente. Quizás hasta por la insistencia del predicador, usted levantó la mano o siguió las indicaciones del predicador y entendió y vino a Cristo. Otros llegaron compungidos, llegaron conscientes de cómo había sido su vida antes de ese momento. No tenían mucha alegría en ese sentido delante de Dios. Una culpabilidad llegó al alma, al corazón, y nos dimos cuenta de que habíamos ofendido a Dios y que aparte de haberle ofendido, Él insistentemente de una manera u otra nos buscó hasta que nos encontró. Algunos llegaron, como algunos dicen, un poco gastaditos a la presencia del Señor. Algunos otros pichones, ¿verdad? Jóvenes, niños. Pero independientemente de cómo haya sido, la misma puerta es la que se nos abrió y todos pasamos por esa puerta. No ha habido ni habrá una puerta para el menos pecador y otra puerta para el más pecador, una misma puerta. Y esa puerta también se llama Jesús. Recuerda ese día, ¿verdad? Cuando entregó su vida al Señor. Entonces, después de ello, usted ha abrazado la esperanza de estar con el Señor día a día. Tenemos tiempo para pensar en eso. Nos levantamos, le decimos: Señor, en verdad, gracias porque he despertado. Pero estoy consciente de que este no es mi lugar final, de que tú ascendiste a los cielos con la promesa de ir a preparar un lugar para mí, para que donde tú estás, yo también un día esté. Algunos ya pasaron a la presencia del Señor. Nosotros estamos todavía acá. Y eso porque Dios tiene un propósito en nuestra vida para con nosotros y por nosotros. En breve voy a referirle las citas bíblicas que he programado. Pero el tema entonces que quiero desarrollar es: Dios aún no ha terminado con usted. En primer lugar, les expreso
que como cristiano ha tenido buenos momentos. ¿Cuántos de ustedes han tenido buenos momentos como cristianos? Hay momentos que están bien marcados en nuestra vida y los recordamos con mucha gratitud. Y a veces hasta puede ser que añoremos esos momentos. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a tocar como aquel día? ¿Cuándo, Señor, voy a tener una nueva vivencia contigo? ¿O cómo vas a refrescarme en esos momentos? Cuando tú, Señor, de una manera extraordinaria tocaste mi vida y usaste mi vida para un propósito, para algo. Señor, aquí estoy. Deseo volver a esos momentos. Definitivamente, la nueva relación que comenzó en usted con el Señor es lo que le ha inspirado y motivado para seguir experimentando momentos gloriosos en la presencia del Señor. Antes de venir a Cristo, estábamos en un estado que San Pablo dice de muerte espiritual. Estábamos muertos, equivalente a que no teníamos relación con Dios, porque estábamos muertos. Pero gracias sean dadas al Señor que cuando le entregamos nuestra vida, experimentamos una resurrección. Y empezó entonces ese trato de Dios con nosotros y fuimos creciendo y nos hemos venido desarrollando en el camino del Señor. Y ahora nosotros tenemos la dicha de esos buenos momentos de los que estoy comentando, que por su fe en las promesas de Dios, usted tiene nuevas perspectivas. ¿Recuerda usted cuando dijo, Señor, yo tomo esa promesa para mí? O cuando usted ha dicho, Señor, de acuerdo a tu palabra, yo confieso y declaro que lo mejor está por venir. Yo confieso y declaro que tú no me has dejado. Yo confieso y declaro que no hay nada imposible para ti. Yo confieso y declaro que tú estás obrando a esta hora en mi vida. Ese lenguaje no lo tuvo usted antes de venir a los pies de Cristo. Pero ahora usted siente un placer de decir, Señor, tú lo has dicho y yo lo creo. ¿Cuántas veces lo ha expresado? ¿Cuántas veces usted ha sido rodeado de esa gracia y de esa bondad? Pero no solamente ha sido beneficiado en su propia vida, sino que el propósito de Dios tiene, digamos, dos rutas, una hacia adentro y una hacia afuera. Y en esto de hacia afuera es porque Dios, juntamente con la salvación, puso una responsabilidad, un compromiso en cada uno. Algunos lo hemos entendido, algunos otros no lo han entendido. No solamente es saber que Dios nos salvó, sino pensar que así como el Señor usó a tal o cual persona para hacernos llegar a los pies de Cristo, usted hoy tiene esa encomienda, esa responsabilidad de atraer a otros a Cristo por medio de su servicio, por medio de su testimonio, por medio de su fidelidad. Que un día usted pueda recordar que por esa confianza o por esa relación con el Señor, usted entró en una operatividad. Dije, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 14 que leí esta mañana, veo a un Saulo de Tarso ahora como Pablo, operando de una manera sobrenatural, reprendiendo demonios, sanando enfermos, dentro del marco de lo que Jesús dijo a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quiero decirle que esta promesa, estas palabras nos cubren, nos alcanzan, a nosotros nos ponen también en esa posición operativa. Quizá usted no ha experimentado milagros hacia afuera, todo ha sido hacia adentro. Dame, Señor, vengo por un milagro. Aquí estoy esperando mi milagro. ¿Cuándo te vas a acordar de mi milagro?
Pero en un momento el Señor como que pone pausa y dice, cambia la petición. Aquí estoy para operar en tu nombre. Aquí estoy para obrar en tu nombre. Y hermanos, si todos nos levantáramos o nos sometiéramos al proceso, al plan de Dios para poder operar en eso dicho por Jesús, nosotros estaríamos bendiciendo a tantos, y no estaríamos conforme con un templo maravilloso que el Señor nos ha dado, con asientos que nunca han sido ocupados, utilizados por las personas por quienes este templo se construyó. Entonces, usted y yo, hermanos, podemos dar gracias al Señor porque ciertamente hemos tenido buenos momentos, pero eso no ha sido el fin. En segundo lugar, les afirmo que como cristiano debe estar seguro que Dios tiene un propósito para su vida. El Salmo 138:8 lo declara totalmente. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La primera parte del versículo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto nos hace reconocer el deber, el tener claridad de que Dios nos creó, de que Dios le creó y que Él le sostiene. Cuando yo leí ese versículo allá mucho tiempo atrás, todavía yo no lo entendí ni lo he entendido cómo puede estar dentro de lo que el Señor quiere enseñarnos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo dijo esto el salmista? En medio de la adversidad. El Salmo 138 nos está hablando de que está rodeado de adversarios, de enemigos, de personas que están atentando contra él. Y en un momento ve todo eso, lo sufre, lo experimenta y de lo más hondo de su alma dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y Él no va a abandonar la obra de sus manos. Desde que nació, desde que nacimos, el Señor ha venido obrando. Antes de ser cristiano ya estaba diseñado un propósito. Pero como no se le permitía al Señor, digamos, desarrollarlo conforme su diseño, sino que ahí íbamos caminando y en la misericordia de Dios Él se fue mostrando, pero no aprendimos a darle gloria ni gracias al Señor. Ahora usted, por pequeña que sea la demostración del amor y de la misericordia del Señor, usted eleva sus manos y dice, gracias, Señor. Si usted tiene un vaso con agua en su mano, dice, Señor, esta agua la están deseando, necesitando en alguna parte del mundo, y yo te doy gracias porque tengo agua. Y cuando va a la ducha y abre el grifo y cae mucha agua, ay, Señor, ¿cuántos no se han bañado por más de un mes? Y yo estoy aquí disfrutando de esta agua. Nosotros nos volvemos receptores agradecidos por cosas pequeñas como el mundo las define. Nosotros las magnificamos. Sí, alguno dice, usted por todo le da gracias a Dios. Esa es religiosidad, esa es gratitud, hermano, por favor. Esa es gratitud, hermano, por favor. Esa es gratitud. ¿Cuánto tiempo hemos frecuentado esta casa? Y hoy estamos como el primer día diciendo, gracias, Señor, porque me tienes en tu casa. Quiero saber si esa es su gratitud a esta hora. Aleluya, aleluya. Entonces, en el marco que está hablando estas palabras, el salmista está rodeado de adversidad. Y la adversidad puede traer desesperación y desenfoque. La desesperación la definen como la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito.
Nos sentimos como que no es posible, nos sentimos que ya no podemos, una cosa tras otra. Por eso la oración, cayendo y levantando, cayendo. ¿Cómo está? Cayendo y levantando, hermano. O sea, estamos ahí como en una inestabilidad. Usted no sabe por lo que estoy pasando. Usted está feliz porque como no le está pasando. ¿Le han dicho o lo ha dicho? Pero eso denota que estamos en desesperación. Y también hay un desenfoque, y el desenfoque es el cambio del verdadero sentido de algo. No le hayamos sentido a eso que nos está ocurriendo. Y no le hayamos sentido cuando la palabra dice, den gracias a Dios por todo. No le hayamos sentido. Y estamos pensando y diciendo, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por este cáncer? Y vienen y nos corrigen. No le estoy dando gracias a Dios por el cáncer. Le estoy dando gracias a Dios porque me sostiene en medio de esta enfermedad. Porque sigo teniendo logros en la vida en medio de esta enfermedad. Porque no me he sentado a pesar de la enfermedad. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Y enumeramos las razones y las causas para dar gracias a Dios. Le pregunto a usted, ¿tiene motivos hoy para dar gracias a Dios? Demos gracias a Dios porque tenemos motivos. Por otro lado, la adversidad, independientemente de cómo se muestre, no modifica el propósito del Señor para su vida. Aquí está el punto. No modifica el propósito del Señor para su vida. Le tratamos de encontrarle sentido. Señor, no entiendo esto. Después de servirte, después de estar en tu casa, me ocurre esto. No lo entiendo, Señor. Y el enemigo busca ese momento para ver si distorsiona la situación y entramos, en vez de gratitud, en reclamo. Pastor, yo no sería el único ni el último en reclamar. Usted va a ver ahí en la Biblia muchos que reclamaron. Está bien. Porque seguimos insistiendo en nuestra naturaleza humana, agreguémosle, pecaminosa. Pero en verdad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios nos creó con un propósito y ese está marchando. Cada cosa o situación que encontremos, sea esta en adversidad o sea esto algo honesto, algo agradable, usted puede decir, Señor, no entiendo, pero ayúdame. Ayúdame a reverenciar tu nombre, porque no sé si este será el último momento de mi vida y abriré mis ojos en tu presencia. Y no quiero que tú, Señor, cuando aparezca delante de ti y que yo diga, Señor, no sabía que este día estaría aquí contigo. Y viene y dice Dios, eso no fue lo que opinaste antes de esto. Lo que dijiste fueron estas palabras, estas fueron tus últimas palabras en la tierra, te las recuerdo, pero no te condeno porque aquí te tengo. No sé si estamos entendiendo esto. Hay un propósito, ese sigue funcionando, independientemente de cómo sea el estado nuestro ahora. Podemos decir, Señor, aún no terminas. Tú sigues obrando y tú sigues haciendo tu perfecta voluntad en mi vida. El versículo 8 del Salmo 138, cuando dice Jehová cumplirá su propósito en mí, es una buena afirmación para recordar en toda situación. El Señor cumplió su propósito para David, pese a las intenciones. Él tuvo sufrió el ataque de dos personas, Saúl y Absalón. Saúl, hermano, buscó de una manera u otra el quitarle la vida. Persecución de una, de otra y de otra y de otra. Pero él se mantuvo con su fe, con su mirada en el propósito del Señor. Y no digamos cuando su propio hijo apareció y le hizo pasar momentos difíciles.
Él pudo entender, y San Pablo nos lo enseña ya en el Nuevo Testamento, que todas las cosas, hasta la adversidad, obraron para bien en David, y así puede ser, o así debe de ser con nosotros, en el nombre del Señor. Hemos dicho que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo aplicamos para otro, lo sugerimos para otro, pero nosotros hay momentos en que no lo podemos declarar, no lo podemos confesar, no le podemos decir, Señor, no, yo no te puedo dar gracias por esto, no creo que esto ayude para bien. Pero si la Biblia, la palabra de Dios lo dice, nosotros debemos de creerlo. Nosotros debemos de creer. Hay una persona que es donde nace la idea del mensaje, llamado Elías. Acaba de tener una experiencia extraordinaria. Hablemos de 2 o 3 experiencias. Dijo él, durante 3 años y medio no va a llover. Y así fue, no llovió. Dile a Acab que se suba al carro porque una tormenta viene. Después de 3 años y medio, él está diciendo va a llover. Y llovió. Pero antes de la lluvia, él subió al monte Carmelo. Él quería atraer el corazón del pueblo para Jehová. El rey Acab y Jezabel han hecho algo en contra del pueblo, provocando a la idolatría. Y el pueblo cayó en idolatría. No encuentro en el momento que Dios le habla, pero dice que habías recibido la orden de Dios de hacer lo que hizo en el monte Carmelo. Una demostración del poder de Dios para atraer al pueblo nuevamente y rechazar la idolatría. Empezaron los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de la diosa Acera y no hubo respuesta. Ahora le toca el turno a Elías. Ora y fuego descendió. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pocas horas quizás habían pasado cuando Acab le contó a Jezabel lo que había sucedido. Y que los profetas de Baal y algunos de la diosa Acera habían sido pasados por tal o cual al punto de morir. Y Jezabel dijo, díganme dónde está, yo lo busco porque este día lo mato. Y esa noticia llegó a él y salió huyendo. Mire, después de haber tenido ese momento extraordinario, ahora está envuelto en temor. Algunos dicen que entró en una situación de estrés. Caminó mucho y se fue a sentar bajo un árbol llamado enebro. Estaba cansado y todo lo que usted quiera y se durmió. Cuando ya Dios se apareció y le habló, entonces hizo una oración que jamás Dios la contestó. Mátame ahora. No la contestó esa oración. ¿Sabe por qué Dios tenía un propósito para él? Un propósito diferente. Un ángel le preparó comida, se durmió, otra comida, se durmió, pero ahora le dice, levántate, porque largo camino te espera. ¿Qué le parece? Dios tenía un propósito con su vida. Y Dios tenía un plan para él, que él en la parte natural ni lo podía pensar. Él se miraba y se consideraba muerto, pero en el plan de Dios estaba que ese hombre no iba a morir. Y la Biblia declara que él no murió. No sé cuál es el momento por el que usted está pasando a esta hora. Ha tenido una expresión del favor y de la bondad de Dios. Ha visto a Dios con sus propios ojos, pero una situación quizá leve o una mala noticia lo ha estremecido, lo ha angustiado y ha cambiado todo el panorama. Quizá prefiere no estar con nosotros, quizá prefiere salir de su casa, quizá prefiere irse a la China popular,
No sé qué está pensando, pero entremos al propósito de Dios. Él tiene un plan y Él cumplirá ese plan. Pero tenemos que mantener nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él, nuestra fidelidad en Él, para que esto sea así. Dios no va a ejecutar totalmente el proyecto, el propósito, cuando estamos distantes de Él. Algunos ilustran diciendo que cuando lleguemos al cielo y el Señor nos ponga ya en la habitación, en la morada donde vamos a estar, vamos a ver un montón de cosas que pertenecían a la tierra mientras vivíamos. Señor, ¿y todo eso? Eso es tuyo. Y eso estaba para que lo disfrutaras en la tierra. Pero Señor, ¿y por qué no lo enviaste? Te desviaste. Hiciste como tú quisiste. Se te predicó. Pero no cambiaste tu pensamiento, tu manera de ser o de hacer las cosas. Te lo dije una y otra vez. Pero ¿vistes de estas cosas en otros? Sí, en el hermano fulano, en el hermano mengano, sí. Y mire, ahí viene, también ahí viene. Y esto que yo estoy viendo aquí no está aquí, es que Él lo disfrutó en la tierra. Él no salió de mi plan, de mi propósito. Ahora, como creyentes, Él tiene un plan. Y vamos al tercer punto. Que como cristiano debe estar seguro que Dios ha de completar la obra que comenzó en su vida. Dios aún no ha terminado. Él va a terminar o Él va a culminar su obra tal como lo ha diseñado. Las palabras de San Pablo fueron las siguientes. Filipenses 1:6. Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando usted entregó su vida a Cristo, esa obra comenzó. Y esa ha seguido desarrollándose. Puede ser que nos señalen de incumplidos, puede ser de que nos señalen de que nosotros estamos fuera de lo correcto, puede ser o recibir una serie de señalamientos, insatisfacción de los que están cerca de nosotros, porque no estamos haciendo las cosas como piensan ellos que debería de ser. Y en esos, quizás no conflictos, pero en esos decires, como se dice, nos podemos mantener. Yo no creo que el hermano fulano pueda lograr esto, así como eso, en fin. Y nos trae a veces hasta frustración, porque los cercanos nos ven como, disculpen la frase, como inútiles. Podemos esperar de alguien que no nos estima, de alguien lejos, pero de los nuestros que nos digan que somos inútiles. Te llega un momento que uno dice, bueno, Señor, es cierto, para maceta nací. Y la maceta no pasa del corredor. ¿Se acuerda de eso que nos decían a los viejos que estamos aquí? Vos sos maceta. ¿Y eso qué es? Que del corredor no pasan. Y hermano, algunos nos clavamos o nos clavaron en que éramos maceta. Pero llegó el día en que el Señor nos dice, no, yo tengo algo diferente para ti. No eres lo que están diciendo que eres. Yo sé quién eres. Solamente déjame seguir obrando en ti, porque yo tengo un diseño exacto y perfecto en tu vida. Se van a extrañar aquellos que te vieron como imposibilitado. Les costará entender que las cosas puestas en mis manos tienen otra manera de verse, de realizarse. Y dijo él, hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, el Señor no ha terminado con nosotros.
Su obra sigue obrando, sigue desarrollándose en nuestra vida hasta la venida del Señor. La interpretación de muchos es que equivale al día cuando Él nos levante en el glorioso rapto. Ahí se terminó la obra. O cuando Él nos llame a su presencia, allí se terminó ya la operatividad de Dios, la que estaba sucediendo en nuestra vida estando en la tierra. Si usted está preocupado de cómo es su vida cristiana, es bueno estar preocupado, porque no le satisface cómo usted vive la vida cristiana. Es bueno que esté preocupado. Pero que no solamente esté preocupado, sino que haya en usted un deseo de cambiar las cosas, de estar en el propósito de Dios y tener la certeza, la seguridad que un día lo corruptible de nosotros hoy dejará y nos vestiremos con un vestido incorruptible. Así que la obra de Dios en su vida y en la mía no ha terminado, sigue, tanto para nuestro bienestar como para otros. Para finalizar, en una conferencia juveniles o conferencia juvenil que hubo en cierto año en Dallas, en Texas, el conferencista, cuando finalizó sus plenarias, el último día les obsequió a los presentes un botón de latón con estas letras impresas: N, T, D, D, N, H, T, Z, C, T. Y debían colocárselos en un lugar visible. Era una muy buena respuesta a quien exigiera una perfección en sus vidas. Y la lectura entonces sería: la N con la O, no te desesperes. Dios no ha terminado conmigo todavía. Dios no ha terminado conmigo todavía. No te desesperes. Así que Dios aún no ha terminado. Démonos la oportunidad de que Él siga orando y haciendo su perfecta voluntad en nuestra vida. Sintámonos cómodos en su bondad y en su presencia y esperemos la operatividad de Dios hasta que Él venga. Un día estaremos para siempre con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras o esta exposición bendiga la vida de mis hermanos y mi propia vida, Señor. Que tengamos esa seguridad de que estamos en un proceso en el campo de tu propósito para nosotros. Y que tú sigues obrando, aún en medio de lo que llamamos adversidad, dificultad o prueba, tú sigues obrando. Eso que hoy lo vemos como enemigo, que tú nos des paciencia para que eso se transforme y eso cambie. Te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes a someternos a tu proceso, a tu diseño, y mientras estemos en la tierra tener la certeza y la seguridad de que son más los que están con nosotros que los que están buscando nuestro mal. Que tú tienes control de cada situación y de cada momento. No sé cómo sea el estado de mi hermano, de mi hermana hoy, pero en el nombre de Jesús, por la palabra, confesamos que tú tienes todo bajo control, que en ti reside toda autoridad y toda potestad, y que tus pensamientos para cada uno de nosotros son pensamientos de bien, y abrazamos esa palabra en el nombre de Jesús. Toca sus vidas, toca sus cuerpos.
Oh Señor, provee para sus necesidades. El enfermo hoy sea sanado. Que tu mano repose sobre esa parte dañada, afectada, declarada enfermedad. En el nombre de Jesús. Yo bendigo esta casa y a los congregados. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.